Ahora le voy a ceder la palabra al doctor Leopoldo Tornaroli, que es investigador del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto de la misma casa de estudios y director del proyecto Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe. Por favor. Bueno, gracias por la invitación. Eh, eh, Mucho de lo que yo les puedo contar hoy sobre el proyecto CEDLAC, que es el proyecto que dirijo y que también se dedica a la armonización de estadísticas socioeconómicas, y en ese sentido se parece mucho a lo que dijo Xavier. Son cosas que Xavier ya ha dicho, ¿no? Y esto no es una sorpresa para mí, porque con Xavier, de hecho, hemos interactuado muchísimo en diferentes foros y reuniones. Y sabemos muy bien qué hace uno, qué hace el otro, sabemos en qué se parecen nuestros proyectos y en qué cosas difieren, y en muchas cosas se parecen porque eh, hay protocolos o hay mejores prácticas internacionales sobre las que hay un consenso amplio, y entonces ambos hemos adoptado ese tipo de prácticas, ¿no? Así que muchas cosas voy a tratar de no extenderme mucho, porque voy a estar repitiendo en todo caso, y en todo caso dedicaré un poco más de tiempo a cuestiones que son más particulares de este proyecto y que difieren de lo que presentó Xavier, de lo que hace CEPAC. El proyecto CEDLAC bueno, por sus siglas en inglés, es la base de datos socioeconómicas para América Latina y el Caribe. Es un proyecto que ya tiene 20 años y que se inició conjuntamente entre CEDLAC, que es el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata, que es el centro de estudios al que pertenezco, y la casa de estudios en la que soy profesor, y el Grupo de Pobreza y Género para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Son estimaciones de pobreza propias, obviamente, obtenidas a partir de los microdatos de encuestas de hogares, lo mismo que habló Xavier, con una metodología homogénea y creemos nosotros bien documentada. Lo que hace entonces nuestro proyecto es tratar de contribuir al monitoreo de indicadores socioeconómicos y a la investigación comparada en temas sociales en la región, pero además se enmarca dentro de lo que es toda la metodología que utiliza el Banco Mundial para la medición de la pobreza, la desigualdad y otras estadísticas socioeconómicas a nivel global. O sea, CEDLAC comparte muchas decisiones, muchas metodologías y demás con lo que hace el Banco Mundial en todo el mundo. Los números que produce CEDLAC de pobreza y desigualdad son los que alimentan la base global de pobreza y desigualdad del Banco Mundial, y en ese sentido tenemos ciertas restricciones o ciertas prácticas que debemos compartir con lo que hacen otras regiones del Banco Mundial, no solo América Latina. La base de datos se encuentra disponible en la web, obviamente, incluye información sobre 20 países. En la actualidad tenemos ya más de 500 encuestas de hogares procesadas y hay cientos de indicadores para cada una de ellas. No se agotan, ya vamos a ver los indicadores en cuestiones de pobreza, desigualdad y bienestar, o al menos miden diferentes dimensiones de bienestar. Están todos los países de América Latina, algunos del Caribe, como bien comentó Xavier, es menos común, menos frecuente las encuestas del Caribe, además no miden ingresos, sino que normalmente miden consumos. Entonces hacer algo homogéneo con esas encuestas es un poquito más difícil. A veces los datos, además de ser poco frecuentes, tampoco están disponibles. Nuestra base de datos en la actualidad cubre casi 50 años de información para algunos países. El caso de Argentina, la primera encuesta es de 1974, pero lo normal es que tengamos prácticamente procesadas todas las encuestas de hogares desde los 90 a la fecha de los países. O sea, la mayoría de los países no tenían encuestas disponibles en los 70, comenzaron varios a tener en los 80, en los 90 con algunos programas conjuntos que llevaron adelante el Banco Interamericano, CEPAL y otros organismos internacionales. La mayoría de los países comenzaron a producir con frecuencia información a partir de encuestas de hogares y publicar los microdatos. El CEDLAC es, al igual que el trabajo que hace Xavier, un esfuerzo de armonización de estadísticas, de generar información comparable entre los años de un mismo país, pero también comparable entre países. Lógicamente, para hacer esto uno tiene que seguir un protocolo detallado,
de cómo define cada una de las variables a partir de la información original, la información primaria, los microdatos que recaban los países. Tiene que utilizar metodologías consistentes de procesamiento de datos, y si uno logra eso, puede agregar resultados, como por ejemplo las figuras que mostró al final de su presentación mi colega, que muestran resultados agregados para América Latina de pobreza extrema y pobreza moderada, ¿no? Si las mediciones son comparables, uno puede hacer eso. De otro modo, no es posible. También se facilitan entonces las comparaciones, y eso permite hacer una evaluación comparativa, en muchos casos, no necesariamente una comparación súper exhaustiva, pero al menos tener una primer indicación del desempeño y de las políticas que aplican los diferentes países, ¿no? Hemos intentado también como parte del proyecto, y esto lo hemos hecho incluso conjuntamente con CEPAL en el pasado, promover la armonización de datos primarios, en el sentido de que los países traten de recoger información que ya desde la base, desde el momento que se captura en la encuesta, tenga cierto grado de armonización. Los países han avanzado en esa dirección, también siguen algunos protocolos internacionales, pero obviamente todavía existen diferencias marcadísimas entre la información que reportan los diferentes países en sus encuestas de hogares, que en gran parte tienen que ver con las realidades nacionales, pero también tienen que ver algunas otras con decisiones metodológicas que lógicamente dificultan nuestro trabajo de armonización y de comparabilidad, ¿no? Entonces, la armonización en definitiva es un proceso que, que involucra mucho esfuerzo, pero que tiene sus límites, ¿no? Las encuestas no necesariamente cubren los mismos temas, ni las mismas áreas geográficas, por ejemplo. Si bien casi todos los países ahora tienen cobertura nacional, sus encuestas de hogares, todavía quedan algunos, notablemente Argentina entre ellos, donde la encuesta es principalmente una encuesta urbana. Hay algunos otros casos, hay algunas áreas de Paraguay que no están cubiertas por la encuesta, o áreas relativamente despobladas, no es un problema tan grande como el de Argentina, o de Colombia también, que también tiene algunas áreas no cubiertas. Los cuestionarios suelen ser muy diferentes, los países no tienen la misma flexibilidad, por ejemplo, para incorporar programas sociales o medir el impacto que tienen programas sociales en los ingresos y el bienestar de los hogares. Un caso muy claro fue el de la pandemia, donde todos los países implementaron programas de emergencia, pero no todos incluyeron cuestiones o preguntas específicas para medir cómo impactaron esos ingresos, y aquellos que lo hicieron, que incluyeron preguntas específicas, hay una gran variabilidad en cómo captaron la cantidad de beneficiarios de estos programas en relación a lo que dicen los registros administrativos de la cantidad de beneficiarios que tuvieron esos programas. Entonces, todas estas diferencias obviamente limitan la armonización. Lo que tratamos de hacer nosotros es documentar cuáles son las diferencias, contar cuáles son los límites a la armonización y con ello los límites a la comparabilidad, y cuáles son los criterios que nosotros usamos para tratar de conciliar esos problemas y de incrementar la comparabilidad. En el caso de la medición de pobreza, obviamente lo que hacemos es algo que también mencionó mi colega, que es tratar de superar el problema que tienen las mediciones nacionales para la comparabilidad, que es que todas toman metodologías propias y bastante diferentes, en particular diferentes tanto en la medida de bienestar que usan, porque si bien casi todas usan el ingreso, bueno, hay algunas que no, Perú por ejemplo usa consumo en ingreso, pero si bien todos los países miden la pobreza a través del ingreso de los hogares, lo que definen como ingreso, lo que definen como medida de bienestar final, difiere bastante en base a lo que incluyen, a lo que excluyen, a cómo consideran el tamaño del hogar, a cómo ajustan esos ingresos por problemas como el no reporte, a cómo ajustan esos ingresos por las diferencias que existen con otras fuentes, como cuentas nacionales y como registros administrativos, pero sobre todo muchas de las diferencias provienen de cómo los países fijan sus líneas de pobreza, sus líneas de indigencia y sus líneas de pobreza. La medida de bienestar utilizada, como dije, difiere entre países. Si bien la mayoría usa ingreso, hay algunos que usan consumo, es decir, el caso de Perú.
Luego está el problema que también mencioné de cómo miden ese ingreso o consumo, cómo ajustan por factores demográficos, por ejemplo. Lo dijo Xavier, también si se usan, el hogar se mide en tamaño de adulto equivalente o el tamaño directo del hogar, y entonces el ingreso se mide per cápita. Si hay ajustes por diferencias de precios regionales, algo que también mencionó Xavier, hay ajustes normalmente por diferencias de costo de vida urbano y rural, pero no mucho más que eso. En algunos países sí, hay una medición más detallada, tienen líneas de pobreza para varias regiones del país que difieren, donde difiere el costo de vida y demás, ¿no? Entonces, todas estas cosas normalmente resultan en diferencias importantes, en las líneas también de indigencia y pobreza, les mencionaba ahí, las diferencias provienen de la fijación de los requerimientos calóricos, es diferente en los países esto, incluso entre áreas de los países, en los alimentos o en los bienes específicos que se eligen para constituir las canastas básicas, en el grupo o estrato de referencia que se mira para mirar los patrones de consumo de cada país, también esto es diferente, incluso en el coeficiente de Orjansky, que es el coeficiente que permite pasar de la línea de indigencia a la línea de pobreza, hay diferencias marcadas entre países. Como resultado de todo eso, los valores que tienen las líneas de pobreza e indigencia, o línea de pobreza extrema y línea de pobreza moderada entre países, difieren marcadamente, que es lo que se muestra en este gráfico, ¿no? Acá lo que mostramos en el gráfico es en dólares diarios a PPP, cuánto es el valor de la línea de pobreza de diferentes países de la región. Ahí no están nombrados los países, normalmente en las presentaciones tratamos de no poner nombres propios para evitar discusiones personales y demás, pero claramente se ve que hay una amplia variedad. Por ejemplo, la línea de pobreza moderada fluctúa en valores de entre $2 diarios y más de $8 diarios entre países de la región, la línea de pobreza extrema entre $1 y $3,5, ¿no? Obviamente esto va a tener impacto importante en las mediciones y va a evitar o va a impedir que se pueda comparar las mediciones de pobreza que producen oficialmente cada uno de los países. Entonces, parte de la contribución, o gran parte, o casi toda la contribución que hacen nuestros proyectos, tanto el de CEPAL como el de CEDLAC y el Banco Mundial, el proyecto CEDLAC, es permitir esa comparabilidad precisamente. Lo que hacemos entonces es aliviar esos problemas, y digo aliviar porque sería mucho decir eliminar esos problemas. Ya hemos mencionado que la armonización tiene límites. En nuestra medición en particular, la medida elegida de bienestar, la que comparamos con las líneas de pobreza, es el ingreso per cápita familiar de los hogares, y para ellos usamos una metodología común de construcciones de ingresos en todos los países. Elegimos ingresos corrientes, tal como lo recomienda el grupo de Canberra, tanto ingresos laborales como no laborales, incluimos ingresos monetarios y en especies, aún a pesar de las potenciales controversias o problemas que esto puede generar, incluir ingresos en especies, por ejemplo, y también nosotros incluimos en nuestro proyecto la renta implícita de la vivienda propia. Y finalmente hacemos un ajuste por diferencias urbanos-rurales de precios. Son todas prácticas que, como les mencioné, parecidas a lo que hacen en CEPAL. De hecho, hemos tenido reuniones y hemos llegado a conclusiones que en esta dimensión no tenemos realmente muchas diferencias. Sí, donde difiere nuestro trabajo del de CEPAL es en las líneas de pobreza que utilizamos. El proyecto CEDLA utiliza las líneas de pobreza internacionales del Banco Mundial. Ahora mismo, con la última modificación que se hizo este año, estas líneas son tres, de $2.15, $3.65 y $6.85 diarios, usando los factores de paridad de poder de compra internacionales de 2017. Hasta hace muy poco se usaban los de 2011, que era la última actualización de dichos factores. Ahora son los de 2017, hacemos estimaciones propias, usamos indicadores varios, no solo la tasa de pobreza, sino otros indicadores técnicos más específicos, como la brecha de pobreza y la profundidad o severidad de la pobreza. Presentamos los resultados desagregados por regiones, por áreas urbanas rurales, además del valor nacional, que es normalmente el que llega a los medios o que aparece más o se difunde un poco más. Presentamos intervalos de confianza, obviamente son indicadores que salen de una encuesta, de una muestra, y entonces
no tienen una precisión absoluta, y entonces mostramos cuáles son los intervalos de confianza para permitir que aquellos usuarios de nuestra base de datos tengan una idea más definida de cómo evolucionan y de los niveles de los indicadores. También tenemos ejercicios de robustez varios que no necesariamente se presentan siempre en la base de datos, algunos sí. Por ejemplo, cambiamos nuestra medida de bienestar, en lugar de usar ingreso per cápita, usamos un ingreso ajustado por escalas de equivalencia, por adulto equivalente, y los parámetros de economías de escala interno al hogar, algo que también mencionó Xavier. En general, los ejercicios muestran que la evolución de la pobreza, que es lo que más debería importar, más que el nivel en sí, porque el nivel es un poco más arbitrario en base a las definiciones que nosotros tomamos y que fuimos mencionando, pero si mantenemos esas decisiones consistentes, entonces mirar la evolución es algo que sí nos debería importar mucho. Muestran que los resultados son robustos. La evolución de la pobreza en la región y en los países en particular no cambia demasiado si uno cambia la inclusión o no de ajustes por economías de escala o por escalas de equivalencia. Cambiamos, usamos también varias líneas de pobreza, y en trabajos específicos hacemos otros ejercicios, como por ejemplo los ajustes con cuentas nacionales. Eso era algo que CEPAL hacía antes en su metodología, pero que ya no lo hace desde hace algunos años. Incluimos y excluimos algunos conceptos de ingreso, como por ejemplo el tema de la renta implícita de la vivienda. Vemos cómo eso cambia las tendencias, si es que efectivamente las cambia. En general, la mayoría de los resultados tienden a ser muy robustos a estos cambios. En definitiva, CEDLA, es un proyecto, es uno de los, junto con CEPAL, creo yo, la fuente de datos principal para las discusiones de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, WIDER utiliza nuestros números de desigualdad, o los incluye como números de muy buena calidad cuando los cataloga. Todos los números de pobreza de los World Development Indicators del Banco Mundial para América Latina utilizan los números de CEDLA, el sitio del LAC Equity Lab del Banco Mundial también, la nueva plataforma de pobreza y desigualdad del Banco Mundial también. Las referencias a los resultados del proyecto suelen aparecer tanto en la prensa como en trabajos especializados y reportes de organismos internacionales, y tenemos una serie de documentos de trabajo en el CEDLAS que en gran medida se alimenta de información que provee la base de datos CEDLAC, lo que obviamente contribuye también a mejorar la calidad de los datos al permitir un mayor escrutinio, un escrutinio mucho más exhaustivo de los mismos. El proyecto CEDLAC incluye mucho más que información sobre pobreza e ingresos. Tenemos información sobre desigualdad, sobre cuestiones demográficas, educación, empleo, características de la vivienda, acceso a servicios de infraestructura, posesión de bienes durables, información sobre crecimiento pro pobre, bienestar agregado y demás. Si bien nuestra medición principal de pobreza es con ingresos, es la monetaria, proveemos todos los elementos que permitirían, en caso de querer hacerlo, hacer una medición multidimensional. De hecho, el Banco Mundial tiene una medición multidimensional global de la pobreza, y para ello utiliza también nuestras bases de datos. Acá el paso rápido, pero hay mucha información de desigualdad por fuentes de ingresos, múltiples indicadores también con intervalos de confianza y demás, mucha información sobre ingresos por deciles, percentiles, por categorías de ingreso, y todo eso complementa la medición. Creemos entonces que CEDLA, que es un proyecto que colabora mucho con la región, y en definitiva las ventajas y desventajas que tiene son parecidas a las que tiene CEPAL, y tienen que ver más que nada con problemas relacionados a la medición de la pobreza y las fuentes de datos disponibles. Creo que todos hacemos el mayor esfuerzo posible, y nos encontramos con ciertos límites que obviamente debemos seguir trabajando más duro, usando nuevas técnicas y nuevas fuentes para aproximarnos a mejores resultados. Gracias.